¿Alguna vez has pensado que cuando sufres una gripe se la puedes transmitir a tu gato? ¿Sabías que tu conjuntivitis también podría estar afectando a tu gatito? ¿Eres consciente de que incluso los hongos pueden pasar de humanos a gatos? Hoy hablaremos sobre las enfermedades antropozoonóticas y cómo evitar que nuestro gato se ponga enfermo por culpa nuestra. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 187 del 25 de junio de 2024. Hoy es martes y todos los martes hablamos de cómo prevenir enfermedades, cómo hacer que tu gato esté aún mejor. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque la semana pasada, justo el martes, hablamos de todas aquellas enfermedades que nuestro gato nos puede transmitir a nosotros. Pero hoy toca hablar al revés, toca ver si nosotros, estando enfermos, podemos poner enfermo también a nuestro gato. Porque no sé el vuestro, pero a mí, Pupusito, no me deja sola cuando estoy enferma. La semana pasada estuve con fiebre. Incluso, estuve bastante, sobre todo el viernes estuve con fiebre por la tarde y Pupusito se quedó conmigo en cama todo el rato. Es decir, no me fui a hacer una siesta porque me encontraba rara y ya no me pude levantar el viernes de la cama. Entonces Pupusito se quedó conmigo toda la tarde, todo el rato. ¿Y si por culpa de estar conmigo mientras tengo fiebre le llego a transmitir algo? Hoy hablaremos de todo esto, pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo también, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Cada día tenéis una nueva clase y cada 2 semanas hay siempre un curso nuevo. Hoy, en la clase que tenemos a las 12 y 5 del mediodía, empezamos la parte del curso que hablaremos de leucemia felina y veremos cómo se transmite y cómo no se transmite. Esto ya... La verdad es que te abrirá muchas opciones para conseguir que tu gato no se ponga enfermo. Veremos cuáles son las vías de contagio y te explicaré en qué casos tu gato puede estar más en riesgo. Todo esto lo tendréis en pupusito.cat, el catflix que tu gato quiere que veas. Y para que tengas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir este capítulo, que estamos empezando ahora, el capítulo 187. Primero vamos a hablar de gripe y de COVID. También hablaremos de COVID. Vamos a hablar también de conjuntivitis, de hongos, de parásitos intestinales y de algunas infecciones. Y después, claro, la píldora felina de hoy. Recordad que el capítulo de la semana pasada, el 182, estamos hablando de las enfermedades que nuestro gato nos puede transmitir a nosotros. Os dejaré el link de ese capítulo por si no lo has escuchado en las notas del programa, pero era al revés que este capítulo de ahora. Ya os dije la semana pasada que habría el capítulo hacia un lado y hacia el otro. Pues ahora estamos del lado de nosotros estamos enfermos y se lo pasamos a nuestro gato. Bien, pues vamos a empezar por el COVID porque hubo mucha polémica con esto de si los animales de compañía podían ser los culpables de transmitir también el COVID. Bueno, si os acordáis, ahora parece que nadie se acuerda de eso, pero hace 4 años estábamos en pánico total. Entonces, ¿qué pasó con los gatos? Pues se vio que, aunque al principio se decía que no, sí que se podían contagiar, sí que podían sufrir. Vamos a aclararlo, ¿vale? Sí que podían tener anticuerpos de COVID, anticuerpos de coronavirus, del COVID-19, de la variante que tuvimos como pandemia o que se catalogó como pandemia. Sí que podían tener estos anticuerpos pasados por un humano, es decir, personas que estaban sufriendo COVID-19 y que tenían un gato cerca, podían llegarle a transmitir la enfermedad a su gato. Pero lo que se vio hasta de momento demostrado es que los gatos al menos no podían volver la enfermedad a los humanos. Es decir, ellos se quedaban con los anticuerpos. La mayoría de gatos, o al menos los que se estudió y que hay algo demostrado, no sufrían la enfermedad, no la desarrollaban, no tenían los mismos síntomas que teníamos nosotros por este coronavirus, pero sí que se quedaban como portadores de esta enfermedad, pero no lo llegaban a transmitir. Así que sí que los humanos lo pasábamos a los gatos, pero ellos no lo volvían a los humanos, ni lo volvían a pasar a nosotros, ni la desarrollaban ellos. Así que era como que la enfermedad moría en ellos, entre comillas. Así que ¿cómo se podía transmitir esto? ¿Cómo se podía evitar esto? ¿Y cómo lo puedes evitar ahora? Si aún
hay, porque sé que aún hay personas que sufren COVID, gripe A, todo esto que ahora hablaremos de la gripe. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues evidentemente se puede evitar por mascarillas, usando la mascarilla, como se decía en su momento, con una buena higiene de manos, no tosiéndote en la boca y luego tocando, no tosiéndote en la mano y luego tocando a tu gato. No sé, cosas bastante lógicas en general para evitar cualquier transmisión, igual que se evitaba el contagio y se evitaba el contacto directo con personas que podían sufrir el COVID. Entonces también recordad que es muy importante esto, que es que los gatos pillan todo lo que les cae encima del pelo. Es decir, si estamos en una habitación donde estamos constantemente tosiendo y tenemos cualquier enfermedad de vías respiratorias altas o de vías respiratorias en general, pues puede nuestro gato contagiarse porque esta tos con esta carga viral le cae encima del pelo. Y luego, ¿qué pasa? Pues que el gato se lame todo el cuerpo y se introduce este virus, ya sea por vía inhalatoria como por vía oral, y se introduce este virus a su cuerpo y puede entonces desarrollar o no desarrollar la enfermedad. Pero recordad que los gatos como que son una mopa, al final, una mopa de todo lo que hay en el ambiente, tanto virus, bacterias, como también humo. El humo de una casa donde se fuma también acaba siendo no solo inhalado por el gato, sino también cae en su pelo y puede ser ingerido. Así que mucho cuidado con todo lo que hay en el ambiente en casa. También inhaladores tipo, pues ambientadores que sean muy cargados de olores y cosas así, también pueden acabar siendo parte del cuerpo del gato. O sea que cuidado con estas cosas, aunque hoy estamos hablando de enfermedades y hablábamos del COVID, pero que en general había este problema, que los gatos se podían contagiar directamente inhalando el virus y porque está en contacto directo con nosotros también. La gripe es otro tema y no hablo de COVID y de gripe a la vez, sino que primero he hablado de COVID y vamos a hablar ahora de la gripe, porque también con la gripe A fue bastante sonado y sí que es verdad que en el caso de una gripe A, no estoy hablando de una gripe normal. Una gripe normal, pues bueno, puede haber, pero es muy raro, un contagio de persona a gato, pero en casos más graves, casos de la gripe A como hubo hace pues casi 20 años, por ahí el 2009-2010, sí que se vio que tanto gatos como hurones, que muchas veces los hurones se asemejan mucho en cuanto a patologías a los gatos, también se vieron afectados y algunas personas con gripe A se la transmitieron a sus gatos y sus gatos la sufrieron. Así que cuidado en casos de gripe A también, igual que como en casos de COVID. Simplemente, ¿cómo prevenimos esto? Pues con una buena limpieza de manos, con uso de mascarilla, como os decía, y con cuidado con todo esto, porque pensamos que nuestros gatos están inmunes a todo esto y no es del todo cierto. Otro tema, las conjuntivitis. Vamos a hablar de las conjuntivitis porque igual que nos podemos transmitir la conjuntivitis de un ojo al otro ojo, también podemos transmitir una conjuntivitis de ojo humano a ojo de gato. Así que sobre todo esto pasa con gatos inmunodeprimidos, gatos mayores, gatos que están siendo tratados con medicamentos que hacen que su sistema inmune esté menos activo, pues sean corticoides, sean algunos inmunomoduladores o incluso con quimioterapia, pues estos gatos pueden ser más sensibles a ser contagiados de algo tan tonto, que al final es algo tan tonto como una conjuntivitis, pero que acabe dándole muchos problemas a nuestro gato. Otra vez, medidas de prevención, pues las más obvias, simplemente lavarse bien las manos. Si te tocas los ojos y tienes una conjuntivitis, después lávate las manos, no solamente por tu gato, que es lo que estamos hablando ahora, sino entonces para no transmitírtelo al otro ojo, para que esta infección no pase a otras partes de ti mismo. Simplemente es una buena higiene de manos. Es que con esto, o sea, en el momento en que se inventó o se empezó a hacer la limpieza de manos, que esto fue en el siglo XIX, o sea, hace mucho ya, aunque me parece poco, de hecho, pero hace tiempo ya que esto fue no sé si sabéis la historia, fue un médico, bueno, en concreto era un obstetra, no un ginecólogo, sino un obstetra que, empezó a ver que si se lavaba las manos antes de atender a las mujeres cuando estaban pariendo, se reducía el hecho de las infecciones puerperales. Y empezó a ver que con una simple medida de antisepsia, con una simple medida súper sencilla de lavarse las manos,
bueno, pues consiguió que la fiebre puerperal bajara muchísimo los casos y que muchas mujeres y muchos niños no tuvieran todos estos problemas postparto. Esto ya os digo, fue en el siglo XIX, aunque después Pasteur empezaron ya a hacer más cosas sobre esto, pero en realidad fue el obstetra, un señor, mira, os voy a intentar leer el nombre porque, a ver, ¿cómo se lee esto? Ignaz Semmelweis, lo siento, porque es imposible para pronunciar para mí, pero era, un señor que nació en Hungría y que, bueno, gracias a esto muchos de nosotros estamos aquí hoy en día. Si no hubiera sido por esta persona que empezó a tomar esta simple medida de higiene de lavarse las manos antes de atender a un parto, pues no estaríamos muchos de nosotros aquí porque quizás se hubiera extinguido la especie humana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que simplemente lavándonos las manos podemos prevenir una conjuntivitis a nuestros gatos, que es de lo que estábamos hablando de ahora. Seguimos con los hongos. Los hongos, aunque hablamos mucho de la tiña la semana pasada y hablamos de que lo habitual era que los gatos pasaran la tiña a los humanos, también podemos los humanos pasar la tiña a los gatos, así que mucho cuidado con esto. También simplemente una buena limpieza y evitar el contacto directo con las zonas, es decir, si yo tengo una zona en el brazo con un foco de tiña o mi hijo o quien sea, pues que el gato no toque esa zona o que no restreguemos el brazo con el gato o que evitemos que nos amase si estamos sufriendo esta enfermedad y estamos en tratamiento de la tiña. Simplemente con esto y una buena higiene, simplemente es lo más necesario para evitar el contagio de la tiña a nuestros gatos. Siguiente cosa que podemos transmitirle a nuestro gato, los parásitos intestinales. ¿Cuáles? La mayoría de veces son giardias, son cryptosporidium, son los que también nos pueden transmitir ellos a nosotros. Es decir, podemos estar en un bucle infinito en casa y por eso muchas veces a propietarios o cuidadores que tienen gatos con parasitosis que no acaban nunca, que siempre están con diarreas, que no paramos de nada. Eso, los gatos, no los humanos. Yo a los humanos pocas cosas les pregunto, aunque sí que les pregunto, pero pocas cosas me meto en su vida. Pero aunque veamos gatos que están recurrentemente con diarreas, desparasitamos, vuelven diarreas, redesparasitamos, están una semana bien y vuelven a recaer, ¿qué recomiendo yo en ese momento? Y siempre acompañado obviamente por la atención médica sanitaria humana normal, la de tu médico de cabecera, pero que se planteen esos cuidadores de desparasitarse todos en casa. Y de hecho se recomienda que las personas que convivimos con gatos nos desparasitemos al menos 2 veces al año con un medicamento en farmacia que te lo prescribe tu médico, no tengo que ser yo quien te lo prescriba, pero con un medicamento que se puede conseguir en la farmacia muy fácilmente, muy económico y que si se hace todos los miembros de casa a la vez junto con los animales, pues se evitan muchas veces estos ciclos continuados de gato-persona, persona-gato, gato-persona, persona-gato todo el rato durante muchísimo tiempo. Aunque tú estés bien, aunque no tengas diarreas, a veces los humanos lo manifestamos de otra forma y los parásitos los tenemos dentro y hasta que no nos tomamos un antiparasitario no salen estos parásitos. Así que si tu gato está en infecciones recurrentes de parásitos intestinales, ¿por qué no preguntar a tu médico, oye, mira, ¿qué tal? ¿Me podría desparasitar yo también? ¿Con qué producto? Que te recomienden su tratamiento, que quieran hacer, lo que estén haciendo ahora en humana. Pero ya os digo, yo lo hago 2 veces al año por pura prevención, para prevenir yo pasar cosas de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi familia, tanto a Pupusito como a mi marido y a mi hijo. O sea que creo que una buena desparasitación humana y veterinaria, humana y de animales, es la mejor manera de prevenir estos parásitos intestinales que lleguen a nuestros animales. También otras maneras de prevenir, pues al revés de la toxo. ¿Os acordáis que con la toxo decíamos, desde la toxoplasmosis que hablamos la semana pasada, decíamos después de limpiar el arenero es importante lavarse las manos, no sé qué, cuántos? Pues también es importante lavarse las manos antes de limpiar el arenero. Es decir, en general, limpiarse las manos después de ir al baño. Si tú vas al baño y después de ir al baño, de hacer lo que tengas que hacer en el baño, lávate las manos. Vaya, lo que yo diría que es lo normal. Simplemente con esto, que debería ser lo normal y que nos enseñan a todos cuando somos pequeños y que hay que mantenerlo toda la vida, simplemente con esto podemos evitar que nuestro gato se ponga enfermo y que se contagie por parásitos intestinales.
Otra cosa que le podemos pasar a nuestro gato, infecciones bacterianas. Estamos hablando de infecciones parasitarias, pues infecciones bacterianas. Normalmente con las bacterias de Streptococcus y Staphylococcus aureus. Incluso Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La meticilina es ese antibiótico, en lo cual cuando estos Staphylococcus, estas bacterias son resistentes a este medicamento, realmente tenemos que preocuparnos porque tenemos una bacteria allí realmente peligrosa. Pues esta bacteria realmente peligrosa, si nosotros la sufrimos, también la podemos transmitir a nuestro gato. Es el famoso MARS o RSA o SARM, depende de si lo estás diciendo en inglés o en castellano, pero es un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Esto hace poco, creo que os dije que hace en abril o así, que estuve bastante mal y bueno, había esa posibilidad de que tuviera esto. Tuve un problema en la piel, finalmente se descartó, me hicieron un cultivo, todo bien, pero esto era una de las posibilidades por el tipo de lesión que tenía. Pues obviamente esa lesión se tenía que cubrir y evitar que entrara en contacto con cualquier miembro de mi familia, también Pupusito, porque podía llegar a transmitirle esto. Así que cuidado con las infecciones de piel que sufrís. De piel, respiratorias, sistémicas, cualquier infección bacteriana, cuidado con esto. Y repito, la manera de prevenir esto, una buena higiene de manos. Si nos tocamos una herida, si nos tocamos la nariz, si nos tocamos la boca o nos tocamos el culo, da igual, después, por favor, limpiémonos bien las manos. Hay cosas más raras, ha habido algunas cosas más raras documentadas como tuberculosis, pero es muy muy raro que le pases una tuberculosis a tu gato, es muy raro que ya tú sufras una tuberculosis, y que estés en casa y le puedas transmitir a tu gato. Si tú sufres una tuberculosis seguramente estarás hospitalizado, así que pocas posibilidades hay de que le transmitas a tu gato, a no ser que te vayas a casa con una alta demasiado precoz y aún estés en modo infectivo. Entonces, en general es poco probable que otras cosas le transmitamos a nuestro gato, pero las hay cosas raras y si buscáis en internet hay cosas muy raras. Pero bueno, en general estas 5 cosas son las que más probablemente podemos transmitir a nuestro gato, que sería pues COVID, serían conjuntivitis, hongos, parásitos intestinales e infecciones variadas más o menos peligrosas. ¿Vosotros sospecháis de haberle transmitido algo a vuestro gato? Os he dejado en Spotify la pregunta de si creéis que en alguna vez decís, ostras, me puse yo con COVID y justo mi gato empezó a tener algo. Aunque digo que el COVID en general en gatos no se manifestaba. O yo tengo diarreas y mi gato empieza con diarreas. Entonces, pues igual aquí hay un parásito intestinal. O a mí me salieron hongos, o mi hijo tuvo hongos porque la piscina, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Y el gato empezó a caérsele el pelo a clapas. Pues bueno, ¿os suena esto? Os he dejado la pregunta en Spotify por si os ha pasado y lo queréis compartir. Ya sabéis que en Spotify las preguntas quedan como medio en el anonimato, o sea que no os preocupéis que nadie va a decir nada de esto. Y si queréis que no la publique, lo ponéis. No la publiques y no la publico. Cuando vosotros contestáis en Spotify a mí me sale, pero yo sí veo alguna cosa rara o es un comentario un poco extraño, no lo publico. Entonces, simplemente si queréis compartirlo y no queréis que lo publique, lo podéis poner también en el comentario. Y si queréis que siga hablando de estas infecciones o de cualquier otra cosa que nosotros podemos pasar a nuestro gato o alguna duda que os haya quedado, me podéis escribir como siempre en pupusito.cat/contactar y allí veréis el que. Sabéis que allí ahora hay un botón distinto en el que se puede grabar un mensaje. Recordad que para agosto estaremos contestando vuestras preguntas, también las preguntas en audio. Las podéis dejar por escrito como siempre o si queréis grabar un mensaje por audio y contestaré esa pregunta, la pondremos aquí en el podcast, escucharemos primero vuestra pregunta y después contestaré yo la pregunta. Será lo más similar a poder hacer un programa de radio. ¿Os acordáis los programas de radio? O aún escucháis programas de radio, no lo sé, que decía que a veces pasaba esto, que la gente llamaba y se escuchaba la pregunta de la persona que había dejado en un buzón y luego se respondía. Pues vamos a hacer algo similar a esto. En fin, bueno, muchas veces nos preocupa la salud de nuestro gato y me ha pasado que en consulta me pregunten si lo que le pasa a su gato puede ser porque justo hace una semana, como os decía, a ellos les pasó lo mismo. Pues bueno, obviamente hay cosas que no, como por ejemplo si tiene hipertiroidismo, si tiene, pues bueno, justo será una casualidad que tú tengas hipertiroidismo y tu gato desarrolle hipertiroidismo, o una alergia, o un problema cardíaco, o una diabetes, todo esto es muy poco probable. Vaya, yo creo que no se puede pasar de ninguna manera una diabetes a nuestro gato, a no ser que sea por malos hábitos, de que tú comas
muy mal y que tu gato también coma muy mal y sea una diabetes por culpa de una mala alimentación. Esto, más que pasarse de persona a gato, es que se contagian los malos hábitos aquí. Pero bueno, otras cosas como vómitos, diarreas, resfriados, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser que realmente nos lo hayamos pasado los unos a los otros. Por cierto, en fin, tanto si os quedan dudas como de esto, de hipertiroidismo y todo esto, sabéis que tenéis curso de diabetes, de hipertiroidismo, tenéis un curso para cada uno de estos temas y lo tenéis todo en las notas del programa, os lo dejaré en pupusito.cat, allí lo tenéis también. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Cuando estés enfermo, mantén una buena higiene de manos para evitar poner enfermo a tu gato. He sido muy pesada con esto, ya sabíais que era la píldora felina de hoy, lavaros las manos, y no lo he puesto así porque parece muy cutre. La píldora felina es lavaros las manos, no, la píldora felina es que por favor, cuando estéis enfermos, una buena higiene de manos. Es que no hace falta más, no hace falta desinfectar la casa con cosas súper extrañas, no sé qué. Lavarse las manos, cuando estéis enfermos, lavaros las manos para evitar poner enfermo a vuestro gato. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo, que solo tenéis que participar entrando en la newsletter que recibiréis mañana. Lo tenéis todo en las notas del programa y solo quedan 5 días para participar. Por cierto, que aquí parece que mañana era martes, hoy es lunes, no, hoy es martes, recordad que era martes hoy. Aunque ayer fue fiesta aquí en Cataluña, mañana hay newsletter, porque hoy es martes. Si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, búscalo también en las notas del programa, que está todo allí abajo. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día. Y sobre todo por apuntarte a los cursos, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana, miércoles, para hablar de alimentación y sobre todo de nutrición de tu gato. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.